La Unión Europea no se atreve a suspender el acuerdo preferencial con Israel, debido a que Israel ha proseguido con las atrocidades aún después de firmar el último alto el fuego. Hubo una propuesta presentada por España para que se suspendiese el acuerdo preferencial con Israel, como ya ha pasado en el pasado con otros países cuando han cometido actos que atentan a los derechos humanos y son crímenes contra la humanidad. Pero parece ser que el caso de Israel es diferente, porque sus tentáculos están de tal manera extendidos por el mundo que condicionan la política de muchísimos países. Y como ya sabemos que priman siempre los intereses económicos sobre los morales, no quieren verse perjudicados. En el caso de Europa, el primer país que ya levantó la voz en contra de la aplicación de la suspensión del tratado preferencial con Israel fue Alemania, que como todos sabemos es un país que ha quedado rehén del pasado, y como tiene el estigma siempre de que la vayan a acusar de antisemita, pues ha dicho que no, que Israel, aunque está cometiendo genocidio y crímenes contra la humanidad, de momento no se debe de suspender dicho acuerdo. Obviamente tendrá en juego muchos intereses y por eso ha optado por no suspenderlo. Pero ya no sabemos más qué se puede hacer, porque es una vergüenza que un país que comete crímenes de guerra, cuyo dirigente máximo está condenado por el Comité Penal Internacional por genocidio, no sea suficiente para suspender dicho acuerdo. Es una constante desde su fundación. Todas las atrocidades y los atropellos que ha cometido Israel no han recibido respuesta alguna. Otros países con casos parecidos han sido expulsados de organizaciones, han sufrido sanciones, han sufrido boicots a sus productos. Israel no ha sufrido absolutamente nada de eso. Y la propuesta presentada por España para suspender debido a la acción genocida que sigue cometiendo Israel, que después de haber firmado un alto el fuego sigue asesinando a personas, inclusive cebándose ahora con el sur del Líbano, donde ha matado a más de 3.000 personas. Pero parece ser que para la Unión Europea eso no es suficiente motivo para cancelar dicho acuerdo. Con lo cual nos llegamos a la conclusión de que queda todo en una impotencia total, porque Israel, si le quieren preparar alguna jugarreta a través de la ONU, no va a ningún sitio, porque Estados Unidos, con su papel de veto, lo bloqueará y lo dejará en papel mojado. Cuando se intenta un acuerdo en la Unión Europea que va por su propia voluntad, es prácticamente imposible, porque para que dicho acuerdo tuviese validez, tendría que ser refrendado por unanimidad por todos sus miembros, cosa que desde luego no va a pasar. Por lo tanto, Israel se siente totalmente impune para seguir aplicando su política de exterminio. Sabe que no pueden hacerle absolutamente nada y continuará así. Todos sabemos que los presidentes de los Estados Unidos poco margen de maniobra tienen, puesto que ellos son rehenes del lobby judío norteamericano. Y como en Estados Unidos quien quita y pone presidentes es el lobby judío norteamericano, a ellos se deben. Y como a ellos se deben, por eso continúa este plan de exterminio, totalmente impune ante la comunidad internacional. Y, sobre todo, lo que más cuesta de digerir es que el pueblo israelí, un pueblo que ha sido tan culto y que ha dado tantas personalidades y figuras importantes en la historia, vaya quedado marcado para la historia por haber poseído al genocida Benjamín Netanyahu, que tanto que habla de antisemitismo, y él es el principal antisemita, porque no hay que olvidar que cuando está asesinando a palestinos, está asesinando a un pueblo exactamente igual de semita que ellos, porque por muchos que se quieran ver diferentes, ambos proceden del mismo tronco étnico.
y hablan un idioma, al igual que el arameo y que el árabe, que producen del tronco común que es el fenicio. Por lo tanto, no viene al cuento el quererse diferenciar tanto de alguien que es exactamente igual que tú. Los llaman que son subhumanos a los palestinos. Por lo tanto, ellos serán igual de subhumanos, puesto que tanto palestinos como israelitas son igual de semitas. Pero claro, muchas veces la ignorancia extiende entre la comunidad y entre el mundo de que cuando se refiere a antisemitismo es solamente contra los israelitas, cuando no es así, porque la política de apartheid, de exterminio, de crímenes de guerra que ha cometido Israel contra los palestinos, eso es una política antisemita, con la única proposición de exterminar al pueblo parecido a ellos. No demos más vueltas. Es una cosa paradójica que el país como Israel haya caído en las garras del extremismo sionista, en el cual muchos rezarán la Torá, pero cuesta creer que después tengan la dignidad de poder asesinar a seres humanos como el que mata a hormigas. Vergonzoso, pero es lo que tenemos. Esto es una concatenación de datos que pasan y ocurren porque los tentáculos de Israel están extendidos por muchas partes del mundo. Y aunque parezca una trivialidad, al final vamos a tener que darle la razón al pintor austríaco que decía que los israelitas estaban extendidos en toda la comunidad internacional con sus zonas de influencia. Hasta otra.